Escucha, Israel, hoy estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que pertenece a naciones más grandes y más poderosas que tú. Viven en ciudades con murallas que llegan hasta el cielo. Estudiamos juntos Deuteronomio, capítulo 9. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga, te dé fortaleza y paz, que el estudio de la Biblia pueda darte ánimo, pueda darte gozo, que a través de estas líneas, de estos versículos, haya un mensaje que tu corazón está necesitando escuchar. ¿Sale? Bueno, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante ya que se escribe en el último mes, en los últimos días. En ese mes murió Moisés, así que ya están, dice el versículo número 1, están a punto de cruzar el río Jordán. En un mes y 15 días, más o menos, máximo casi 2 meses, ellos estarán ya ahora bajo el liderazgo de Josué y entrarán de forma milagrosa cruzando el río Jordán a la tierra de Canaán. Así que estos mensajes, como lo hemos estado diciendo, nacen del corazón, por supuesto, de forma inspirada por Dios, pero del corazón de este líder tan importante como lo fue Moisés. Así que les hace un llamado, estamos a punto de cruzar. Y ustedes van a entrar a tomar posesión, versículo número 1, de la tierra que pertenece a naciones más grandes y más poderosas que tú. Dice que también viven en ciudades amuralladas que llegan hasta el cielo, versículo número 1. Mis amigos, hace 38 años estaban en la misma situación. Ciudades grandes, personas enormes como gigantes, pero por la falta de fe, ellos echaron a perder todo. Ahora están ante la misma situación, pero ahora tienen claro que deben confiar. Tienen claro que esos 38 años en el desierto, como leíamos ayer, no fueron en vano. Ahora tienen que confiar y tienen que creer y tienen que saber que aunque Dios los ha traído a un desafío que está más allá de su fuerza, ellos tienen que avanzar con la bendición de Dios. Mis amigos, estos gigantes anaseos, estos enormes hombres que decían antes que son como gente que miraba a los hebreos como apenas unos saltamontes, nos ayudan a recordar las adversidades que tú y yo enfrentamos, que la prueba que no superamos tarde o temprano volverá a nosotros, que la prueba que un día no la quisimos enfrentar por falta de fe, vuelve hasta que nosotros tengamos que enfrentar esos desafíos. Y yo quiero preguntarte, ¿cuáles son esos gigantes en tu vida que en el pasado no quisiste enfrentar? ¿Cuáles son estos problemas que hoy tienes que en el pasado te dio temor enfrentarlos? ¿Hoy los vas a enfrentar con fe? ¿Hoy los vas a enfrentar con confianza? ¿Hoy los vas a enfrentar sabiendo que Dios está contigo? Bueno, el versículo 3 nos da la respuesta. Dice, pero reconoce hoy que el Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti como un fuego devorador para destruirlos. Si hoy decidimos confiar, ese fuego devorador, Jehová irá delante de ti. Él es el que va a destruir esas naciones. Él es el que va a destruir esos gigantes. Y mis amigos, es interesante porque como lo hemos leído y lo vamos a seguir leyendo, en algunas ocasiones el pueblo peleaba, pero en otras ocasiones el pueblo solamente era un observador de cómo Dios actuaba. Y así es la vida, mis amigos. En ocasiones Dios te va a responder y tú solamente vas a mirar y vas a darte cuenta cómo el Señor actuó y tú apenas y lo que hiciste fue registrar la obra de Dios. Pero en otras ocasiones tendrás que luchar y Dios irá contigo y estará contigo. ¿Estás hoy recibiendo un diagnóstico de alguna enfermedad? ¿Estás recibiendo hoy alguna noticia que te duele escucharla? ¿Estás teniendo ahora problemas en el negocio o en tu trabajo? ¿Cuáles son los gigantes que tienes que enfrentar? Bueno, puedes ponerte en las manos de Dios. Puedes confiar que Él va delante de ti. Puedes entender que la lucha es más allá de tu fuerza, más allá de tu capacidad. Que si tú pudieras cambiar a la gente, tú pudieras cambiar a las personas, tú lo podrías hacer, pero no lo puedes hacer. Entonces tendrás que confiar en Dios, avanzar con fe, si te toca luchar o te toca observar. El versículo número 3 en la segunda parte dice, Él los va a subyugar
para que los conquistes rápidamente, los expulses enseguida, tal como el Señor te lo prometió. Como les decía ayer, apenas los que analizan esto consideran que apenas unos 7 años ellos terminaron de destruir esos 7 enormes reinos, y lo demás ya solamente era acomodarse. Y los últimos detalles, ellos en 7 años podrían estar ya viviendo en ese proyecto que Dios les había dado. Sin embargo, del versículo 4 al versículo número 6 les recuerda una gran verdad. Dice: cuando Dios haya hecho esto por ti, no digas en tu corazón: el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. Mis amigos, es que cuando ya alcanzamos lo que Dios nos ha dado, siempre vienen pensamientos de orgullo, siempre vienen pensamientos de vanidad y de orgullo, donde decimos: bueno, yo lo he alcanzado porque soy bueno, yo lo he alcanzado porque tengo mucha capacidad. Pero en este caso, ellos tendrían la tentación de decir: porque somos justos, porque somos justos, porque somos íntegros delante de Dios. Y mis amigos, el versículo 4 les dice: no es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. Ellos son perversos, son malos. Y mis amigos, la historia registra cómo estas naciones cananeas, paganas, con cultos idolátricos y sobre todo enfocados en la sexualidad, en el sexo, tan depravadas, tan llenas de ritos de veras terribles. Ellos se les había dado la oportunidad. Por la maldad de ellos, para limpiar esa tierra, Dios las estaba derrotando, no porque ellos sean tan buenos. También el versículo 6 dice: no es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad. Mis amigos, es por la perversidad de ellas, dice el versículo número 5 en la segunda parte, y para cumplir el juramento que les hice a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Era la maldad de estas naciones lo que los llevó a ser expulsados, y porque Dios juró con estos hombres, Abraham, Isaac y Jacob, que el Señor iba a hacerlo. Y por el contrario, el versículo 6 da la introducción a la última parte. No, tú debes reconocer que Dios te da esta buena tierra no porque seas bueno, sino porque no lo eres. Realmente tú eres un pueblo terco. Esta palabra terco tiene que ver con necedad. Eres un pueblo necio, eres un pueblo terco. Y básicamente del versículo 7 al versículo hasta el final, es un recordatorio de cómo ellos fueron rebeldes desde que salieron de Egipto, o aún estando en Egipto hasta el día de hoy. Ellos fueron rebeldes, fueron necios. Y mis amigos, es que esa es la constante en el ser humano. ¿Cuánto nos cuesta confiar? ¿Cuántos golpes tenemos que llevar en la vida para aprender a amar a Dios? ¿Cuántos golpes en la vida tenemos que llevar para confiar, para, sobre todo, aceptar su voluntad? Qué duro es el corazón del ser humano. El versículo número 7 dice: desde el día que saliste de Egipto hasta ahora, vienes rebelándote constantemente contra él. El versículo 9 dice, y algo interesante antes de seguir, me parece bien importante que recordemos que si Dios les recuerda los momentos en los que ellos fueron necios, no es para desanimarles, no es para reprocharles. Por favor, anota esto. Dios no les recuerda: tú fuiste necio, fuiste duro, no para que te desanimes, no para que te humille, no para que tires la toalla, como se dice, no, sino para que tengas bien claro de tu debilidad, para que tengas bien claro que tú, por tu propia cuenta, no lo has podido hacer. Y mis amigos, este dato es muy importante. Recordar nuestros fracasos no tiene que ver para desanimarnos, no tiene que ver con que Dios nos quiere humillar, nos quiere recordar que nosotros somos frágiles, que nosotros podemos fallar, que nosotros nos hemos equivocado y en muchas ocasiones pensábamos que éramos fuertes y no lo éramos. Así que Dios aquí del versículo 7 en adelante les recuerda: ustedes me provocaron ira cuando estuvieron en el Sinaí, cuando Moisés tuvo que romper las tablas de piedra donde venían los mandamientos. También dice que él estuvo orando. El versículo número 18 es muy interesante porque eso no lo sabíamos. Dice que estuvo orando 40 días
Y después de haber estado 40 días y 40 noches en el Sinaí, él, cuando baja y ve toda la maldad del pueblo que se había corrompido, vuelve a orar otros 40 días y 40 noches. Y entonces en ese tiempo fue que Moisés intercedió por el pueblo que iba a ser destruido prácticamente. Ya Dios había tomado esa decisión. Y también Aarón, versículo número 20, Aarón, por ser el culpable, también iba a ser destruido, pero en la intercesión Dios escuchó. Dios tomó en consideración a Moisés y entonces no lo hizo. Mis amigos, aquí también la parte importante, la oración intercesora. ¿Cuántas veces nosotros no valoramos la oración intercesora? Cuando nosotros oramos por otras personas, y también piensa en ti, ¿cuántas veces Dios no ha permitido que te suceda algo por la oración intercesora de alguien que te ama? Tú podrías orar por tus hijos, podrías orar por aquellos que amas todos los días, de tal forma que la misericordia de Dios se extienda en aquellos, aunque quizá ellos no lo quieren, aunque quizás sean rebeldes, aunque quizás sean duros. La gracia de Dios te escucha a ti y se dirige en aquellos por los cuales tú estás orando. Y mis amigos, básicamente en la última parte es eso. Ustedes han cometido graves errores, Dios los quiso destruir, sin embargo, Dios también ha escuchado la oración intercesora. Ustedes van a recibir esta tierra no porque sean buenos y perfectos, sino por la gracia, la misericordia de Dios. Mis amigos, tenemos que enfrentar a los gigantes de nuestra época, tenemos que enfrentar los desafíos de la vida. Hagámoslo en el nombre del Señor. Confiemos que si el Señor nos ha traído aquí, Él nos va a sostener. Pero sobre todo, y me parece muy importante, recordemos el pasado solo para entender que debemos ser humildes delante de Dios, que debemos reconocer nuestras debilidades, reconocer que podemos fracasar y reconocer que solo en Cristo tenemos fortaleza. Querido Padre, esta mañana nos ponemos en tus manos. Te necesitamos en nuestra vida. No queremos volver a caer. No queremos volver a fracasar, no queremos volver a aquello de lo cual hemos salido. Queremos seguir creciendo, queremos seguir con este gozo y este ánimo, sabiendo que estás con nosotros. Bendícenos hoy, Señor, con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando. El Señor quiere escucharte.